Hola, soy Ramón Echaniz y hoy os voy a explicar cómo girar con el kayak. Es diferente, hay diferentes tipos de kayaks y en este caso, bueno, os muestro aquí dos kayaks que serían un poco extremos. Este tiene mucha quilla, es muy difícil de girar, y este es muy plano, está hecho precisamente para girar. Este sería para slalom de aguas bravas y este para descenso. Pero básicamente las formas de girar pues serían muy parecidas, sirven en casi todo tipo de kayaks. Lo primero también quería deciros que hay kayaks que llevan timón y esos kayaks pues se giran con el timón básicamente. Bueno, en este caso yo os voy a explicar un poco cómo girar con los kayaks que no tienen timón. Y bueno, aprovecho también para deciros que por favor que os suscribáis a nuestro canal, que así nos hacéis un favor para hacerlo un poco más grande y que podamos seguir haciendo este tipo de vídeos. Para girar principalmente hay dos maneras. Una sería dando paladas de propulsión y la otra manera sería paladas justo lo contrario, serían retropropulsión o palada atrás. Son dos formas diferentes de girar. Con la propulsión avanzaremos a la vez que gira y con la retro o con la palada atrás girará el kayak más rápido, girará mucho más rápido, pero perderemos velocidad. Son dos formas diferentes. Para girar con la propulsión daremos la palada un poco más abierta de lo que damos en la propulsión habitual. Entonces la pala entra bien adelante, pero va un poco hacia afuera. Esto hace que el morro de la piragua gire hacia el lado contrario. Si queremos girar hacia la derecha, pues daremos una palada a la izquierda y un poco hacia afuera. Esto es lo que se llama una palada circular, porque hace una especie de círculo la palada. Hay gente que hace la palada hasta el final, pero normalmente no es muy aconsejable porque esta palada al final nos hace girar los hombros, nos los hace poner hacia el lado contrario y el kayak tiende a girar un poco hacia ese lado y ya no es muy efectiva la palada. Se dice que la palada es mucho más efectiva en la parte delantera. Hacemos un medio círculo, o sea, un cuarto de círculo, digamos, 90 grados, y ya volvemos a dar otra palada si no hemos girado lo suficiente, o incluso tres o las paladas que nos hagan falta. Para girar con la palada atrás, pues nosotros vamos remando hacia adelante. Entonces meteremos una palada atrás y remaremos de atrás hacia adelante. Entonces el kayak girará muy rápido hacia ese lado. Si damos una retropropulsión o palada atrás en el lado derecho, el kayak girará hacia la derecha. Este tipo de palada, lo hemos dicho antes, el kayak gira muy rápido, pero se queda un poco parado en el sitio donde estaba. Esto en aguas bravas pues no es muy aconsejable, porque si lo que queremos es evitar un obstáculo, una piedra, algo que nos encontramos delante, el kayak gira pero se queda en la misma posición, no avanza. Entonces muchas veces iremos directos al obstáculo. Dentro del giro con la palada retropropulsión o palada atrás existe lo que se llama el timón. El timón sería, en vez de dar una palada, simplemente dejamos la pala metida y dejamos que actúe como una especie de timón. Para ello el kayak tiene que tener ya una velocidad previa. Nosotros metemos la hoja aquí atrás y de esta manera el kayak va girando poco a poco hacia ese lado. No gira tan rápido como con la retropropulsión, pero no perdemos velocidad. Depende del tipo de giro que queramos hacer, pues este nos puede venir bien. Pues estas serían un poco las maneras de girar en kayak más básicas. Ahora os voy a explicar un par de trucos extra, trucos bonus. Cómo girar de unas maneras más técnicas diferentes. Por un lado tenemos el giro con la palada de incidencia. ¿Qué sería esto? Pues nosotros metemos la pala adelante y el kayak debe de tener un poco de velocidad. El agua pega en la parte interior de la hoja, le hace fuerza, entonces el kayak gira hacia ese lado, hacia el lado donde hemos metido la palada. Esto realmente, bueno, en agua tranquila funciona muy bien, y ya un palista de slalom ya lo utilizaría ya un poco abriendo un poco la palada, empezando un poco más abierta y trayendo un poco hacia
hacia el morro del kayak, acercándolo al kayak. De esta manera el kayak se va acercando a la palada y vamos girando. Sería un poco variación del apoyo de incidencia o palada de incidencia. Bueno, y por último hay otro tipo de giro. Este tipo de giro, bueno, no funciona en todos los kayaks, por eso tengo aquí estos dos tipos de kayaks. En los kayaks de fondo más plano, pues no funciona, pero en los kayaks que tienen mucha quilla, como este, por ejemplo, de competición de descenso, o, por ejemplo, en los kayaks de mar, normalmente de 4,5 metros, no suelen llevar timón, y este truco que os voy a explicar pues sirve para ese tipo de kayaks. Si no lo habéis probado, probadlo porque funciona muy bien. Entonces, ¿en qué consiste? Pues nosotros vamos paleando, vamos dando propulsión adelante, queremos girar y para girar inclinamos el kayak. Si inclinamos hacia la derecha, pues el kayak se nos va a ir a la izquierda, al lado contrario del que inclinamos el kayak. Esto hay que mantener la inclinación según vamos dando paladas, no hay que volver a la posición inicial y en la siguiente palada giramos, sino mantenemos el kayak un poco inclinado en todo momento. Esto creo que se llama la disociación de cadera con el movimiento de paleo. Es un poco como en el baile, pero bueno, yo no os lo puedo explicar porque en el baile soy nulo, ¿vale? Entonces, ¿por qué sucede esto? Pues yo no sé si hay alguna explicación, yo no la he encontrado, la explicación científica, pero yo creo que se puede explicar que es como en las alas de los aviones, que es por el efecto Bernoulli. En este caso hay una parte más abombada que está dentro del agua y el agua tiene que pasar más deprisa por la parte abombada que por la parte que se queda un poco más lisa. Eso hace, por el efecto Bernoulli, que haya más presión en este lado y que gire hacia el lado hacia el lado contrario al que inclinamos el kayak. Pues esto no es sencillo, pero conviene, yo os recomiendo que lo probéis porque funciona muy bien. Seguimos remando adelante y el kayak podemos enderezar el rumbo o poner otro rumbo muy fácilmente y muy cómodamente. Bien, pues como resumen de los giros en kayak, diríamos que los giros que son con palada adelante, con propulsión, nos sirven para girar un poco más lentamente, pero siempre avanzando. Y los giros que son con retro o con palada atrás, es un giro más rápido, pero el kayak se frena más. Entonces, en los sitios que necesitamos seguir avanzando a la vez que girando, pues siempre paladas adelante. Y en sitios cerrados, angostos, que necesitamos girar muy rápido o no nos importa perder la velocidad, pues giros con palada retro, nos pueden venir bien. Bueno, pues esto es todo, espero que os sirva y por favor os pido que os suscribáis a nuestro canal para que podamos seguir haciendo vídeos como este.